El bloque de constitucionalidad es un conjunto de reglas, principios y directrices que se constituyen de manera complementaria. No existe una jerarquía entre ellos y su eje central es el principio pro persona. Este principio hace referencia a que se debe de optar por la protección más amplia posible aplicada al caso en concreto, o en sentido contrario se debe de optar por causarle el perjuicio menor. Dentro de los países latinoamericanos que usan el bloque de constitucionalidad, podemos encontrar a Colombia, Bolivia, República Dominicana, Perú, Argentina, por mencionar algunos. Y a grandes rasgos, se menciona que las interpretaciones de la Corte Americana de Derechos Humanos también son vinculantes para los poderes públicos de los países que usan este bloque de constitucionalidad. En el caso de México, no se tiene un concepto explícito acerca de lo que es el bloque de constitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación solo ha hecho referencia a que este bloque es una integración por parte de las leyes estatales y de la Constitución. Por su parte, la doctrina ha señalado lo siguiente: las normas relativas a los derechos humanos deben de interpretarse de conformidad con la propia Constitución General y con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, debiendo favorecer en todo momento a las personas la protección más amplia al hacer referencia al principio pro homine. Como podemos ver, existe una diferencia entre lo que han establecido ambas partes, pues la doctrina también engloba dentro de este bloque a los tratados internacionales, optando así por ofrecer una protección mayor a los derechos humanos, caso contrario a lo que señala la Suprema Corte. La regularidad constitucional se maneja por un eje central. Este eje es la supremacía constitucional y de esta forma se vulnera la amplia protección que se trata de generar hacia los derechos humanos, ya que existen ciertas restricciones constitucionales. Con estas restricciones se viola la Convención Americana, ya que la Suprema Corte ha establecido que si dentro de la Constitución se encuentra contemplada una protección menor a los derechos humanos que las que se garantiza con las normas convencionales, los jueces se encuentran obligados a apegarse a lo que establece la Constitución. Estas restricciones implican evidentemente un retroceso en la protección de los derechos humanos en México y han generado una confusión entre los órganos de menor jerarquía que la Suprema Corte, ya que estos llegan a sostener que existen diversas clases del control de convencionalidad y se puede optar por escoger una u otra dependiendo del caso aplicable. Los estados, parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no pueden ni deben simplemente limitarse a lo que establece su Constitución Federal, pues es su obligación el tomar en cuenta el corpus juris latinoamericano. Se puede tener un concepto sobre un nuevo derecho constitucional y en este se debe de incluir necesariamente el derecho convencional sustantivo mediante la aplicación del control difuso de convencionalidad. También se está desarrollando el control de constitucionalidad, porque ya se encuentra integrado también por las previsiones convencionales y por la jurisprudencia convencional. Los presupuestos procesales son los requisitos indispensables para que se integre el proceso. El deber de ejercer el control de convencionalidad se transforma en un presupuesto procesal básico.
Cuando la Corte Interamericana conoce de un caso, no solo analiza si se observaron las normas convencionales, es decir, si hubo o no una adecuada interpretación y aplicación de estas normas, sino que también analiza si se cumplieron con los presupuestos procesales en la instancia interna con plena jurisdicción. Y por último, y a manera de conclusiones, englobando todo lo que vimos, se pretende con el bloque de constitucionalidad el transformar a los jueces de todos los estados que forman parte en los primeros guardianes de las normas convencionales de protección de los derechos humanos. También hay que destacar que la jurisprudencia que se ha generado en todo esto es fundamental para poder entender el gran impacto que genera. Hay que destacar también que solo existe un tipo de control y es factible señalarlo como un control convencional horizontal al que deben de ajustarse todos los países que forman parte. Y por último, hay que reconocer que en México ha habido avances, como también lo han habido retrocesos evidentes con respecto al control difuso de convencionalidad. El ejemplo es lo que ya habíamos mencionado previamente, las restricciones constitucionales, porque estás dejando a las personas vulnerables al solo ajustarte a lo que se encuentra señalado en la Constitución. Estás vulnerando esta amplia protección que se trata de dar y hay que reformar ese sistema porque se trata de favorecer a las personas, no de limitar el acceso o la protección a sus derechos humanos.